Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Bienvenidos a su escuela sabática. Vamos a repasar la lección número 8 de este trimestre, pero para comenzar, vamos a orar. Oremos. Madre Padre que estás en los cielos, gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Ahora que vamos a abrir en esta lección, estudio tu palabra, te pedimos que nos des sabiduría y dirección, y así que permitas a cada oyente comprender este mensaje que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Por Jesús. Amén. Vamos a leer el versículo. El versículo de esta lección se titula, lee así: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Okay. En la lección número 8 se titula Ministrar como Jesús. Ahora, ¿qué significa ministrar? Es dar, suministrar a alguien algo o servir o ejercer un oficio. O sea, que esta lección es cómo servir como Jesús, dar como Jesús, ejercer el amor como Jesús. Jesús se preocupaba por la gente. Su misión era las personas. Antes que sus necesidades, Él ponía a las personas en primer lugar para suplir esas necesidades. Jesús satisfacía necesidades físicas, emocionales y mentales. ¿Cuáles son las necesidades físicas? Las necesidades físicas son el hambre, la sed, la enfermedad. ¿Qué son las necesidades mentales? La necesidad mental es un estado de bienestar en que la persona realiza sus capacidades y que es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. Que pueda esa persona tener esa capacidad mental para hacer este tipo de actividades. ¿Qué es la necesidad emocional? Una necesidad de sentirse amado, de sentirse respetado, sentirse valorado e importante. Otro punto que nos enfoca la lección del sábado habla acerca del método de Cristo. Es algo que Bullón utiliza muchísimo y es cómo llevar el evangelio a otras personas de una manera genuina. Y en la Biblia hay una cita por el lenguaje de White, dice que el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y les decía, sígueme luego. Bajo esas circunstancias, ¿quién va a decir que no? Pero hay muchas personas que malinterpretan, ¿no? Pues yo voy a usar este método con una manera de traer a las personas, pero nuestro trato con las personas debe ser desinteresado. Cristo, cuando trataba a las personas, las trataba de una manera desinteresada. Y usualmente no podemos malinterpretar esto y decir, no, bueno, si yo hago esto, pero con el fin de que las personas conozcan el evangelio. Sí debes hacerlo con ese fin, está bien, pero nuestro fin principal cuando tratamos a las otras personas debe ser con un amor genuino y los resultados se les debe dejar a Cristo Jesús. Cristo finalmente es quien tiene la llave del corazón. No podemos forzar a las personas a seguir a Cristo, es algo voluntario, pero nosotros hacemos nuestra parte y Cristo hace su parte también. Hay otro punto importante es con relación a nuestras acciones. Ustedes saben que cada acción habla a veces mucho más que 1000 palabras. Y como cristianos somos objetos de que las personas nos observan. Lamentablemente, o bueno o malo, nos va a sacar las cosas. Y usualmente es bien peculiar, pero la gente son críticos y siempre sacan las cosas negativas, lamentablemente, antes que sacar las cosas positivas. Pero como cristianos debemos hacer la diferencia, hacer un punto, ser algo aparte, una clase distinta en ese sentido. No debemos imitar el comportamiento de la mayoría, sino ser en este caso una minoría, de no hablar cosas negativas. Si usted no tiene nada bueno que decir, es mejor no decir nada. ¿Y cuál era la actitud de Jesús hacia las personas, Obed?
Bueno, él prácticamente siempre buscaba decir cosas buenas, no sacaba cosas negativas de los demás. Además, hay un texto que dice que Jesús vino a buscar, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores y al arrepentimiento. Eso es Mateo 9:13. Y hay otro punto, otro texto que va seguido de eso. Cada uno de nosotros no podemos ser considerados santos, todos somos pecadores. Y hay otro texto en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Alguien tuvo que morir, alguien tuvo que pagar el precio del pecado, y fue Cristo Jesús en la cruz. Él se hizo pecado para que nosotros tuviéramos la liberación y la salvación por medio de la sangre de Cristo Jesús. Hoy nosotros tenemos la libertad de decir, somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Aquel que diga, no, yo tengo que subir unas escalinatas o tengo que hacer penitencia, usted no tiene que hacer nada. Cristo hizo todo lo necesario para que usted y yo fuéramos salvos. Su sangre pagó el precio, lo cual ninguno de nuestros sacrificios puede pagar ni pagará jamás. Dice que Jesús siempre buscaba lo bueno en los demás. Ahora pregunto, ¿cómo somos nosotros? ¿Buscamos lo bueno en los demás o siempre sacamos lo negativo? Normalmente el ser humano busca lo negativo, pero Jesús vino a hacer la diferencia. ¿Cómo eran los judíos en ese tiempo cuando Jesús vino? Los líderes de ese tiempo. Aquí dice que los líderes estaban preocupados más del ostracismo más que de la comunión. Ahora dice que Diana, que esa palabra que apareció en la lección, no sé qué es. Cuando estudiemos, perdón, recuerde que si no entendemos algo debemos buscar el diccionario para buscar esas palabras difíciles, así podemos aprender. El ostracismo es apartarse de responsabilidad social, o sea, apartarse de las personas. Los judíos decían, no, yo me aparto de las personas, yo no me voy a mezclar con esas personas, los judíos líderes, pero Jesús fue un rebelde en esos tiempos. Jesús dijo, no es que dijo, es que él vino a salvar a los pecadores, para eso él vino. Él no vino él es el rey del universo, él no vino para que vinieran a servirle a él, sino a servir. Y eso le chocó a los judíos, la forma en que Jesús se mezclaba con las personas. Hay otro punto que nos da esta lección y es con relación a que hay dos ilustraciones específicas que nos habla de la cual hace comparación a Jesús. Una de ellas es la sal. ¿Qué nos puedes decir de eso acerca de eso, Diana? Bueno, la sal se utilizaba o se utiliza hoy en día para sazonar las comidas. También era indicador de riqueza en esos tiempos. Pero la sal, cuando usted está cocinando, está haciendo su arrocito, su frijolito, usted echa la sal y la sal no se queda ahí en un lugarcito aparte, ¿no? La sal se mezcla, se desvanece y se esparce y toda la comida entonces es sazonada. Así nosotros debemos ser, como esa sal, que nosotros podamos entrar y podamos sazonar a todo el mundo que esté a nuestro alrededor. En aquel entonces también se utilizaba para preservar alimentos. La otra ilustración que hace es acerca de la luz y se nos dice que nosotros somos la luz del mundo. En este sentido hay muchas cosas, pero si usted ha entrado a una cueva o una caverna, sabe lo que es oscuridad total. Cuando apaga la linterna o apaga lo que está utilizando para iluminarse, ahí usted puede ver que se puede poner la mano al frente de su cara y no va a ver nada en lo absoluto. Y a veces en esa condición se encuentra este mundo. Y Dios nos ha enviado a nosotros luces en este mundo para ir a esa densa oscuridad y llevar este hermoso mensaje. La palabra de Dios, cuando entra al corazón, trae luz, trae gozo y trae esperanza. Este mundo de pecado está en oscuridad,
pero Cristo, que es la luz, vino a este mundo para dar ese mensaje de esperanza. Y el pecado no puede prevalecer donde hay luz, o sea, donde Dios está no hay oscuridad, todo es luz. Y en este sentido debemos comprender que no hay cosa más linda que cuando usted observa la luz del sol en la mañana o la luz del atardecer, pero usted puede, cuando usted puede ver el panorama completo gracias a la luz del sol, es maravilloso. Es maravilloso observar lo que usted puede hacer cuando tiene luz, pero sin luz, este mundo no tiene ninguna esperanza. Y el llamado a nosotros es a que seamos luz y seamos la diferencia. Ahora, ¿seremos que nosotros a veces somos insípidos y oscuros, que las personas no puedan ver a Jesús en nuestras vidas? ¿Sabe? Ahorita que te mencioné acerca de los judíos, de los líderes, que ellos no querían mezclarse con los pecadores. Pregunto, ¿nosotros no somos a veces así? Nosotros no vamos a veces a ver a los homeless y nos sentimos que ellos son menos que nosotros porque tienen esa vida, que no queremos mezclarnos con ellos. ¿Sabe qué me pasó? Y cuando leí esta lección, y yo dije, oye Señor, yo también he sido orgullosa como los líderes judíos. Una vez que fuimos, no sé si te acuerdas, a una sociedad de jóvenes que fue en el parque allá en Irving, y había una fiesta de morenitos, de cumpleaños o algo, y vamos a despedir el sábado. Sí, recuerdo. Y yo me sentía ese ambiente como que pesado. Y yo me decía, yo no quiero pasar por esa área, yo me quiero ir por allá porque esa gente se ve gente mala, se ve gente que era robador, fumadores, con la música esa que uno no le gusta. Pero me puse a pensar, ¿qué haría Jesús en mi lugar si hubiera estado allí? No se hubiera apartado con los cristianos nada más, con los judíos, se hubiera mezclado con ellos y se hubiera hablado y hubiera sido luz en ese momento. Sí. Hay una pregunta que con eso podemos cerrar este día, la lección de este día. ¿Qué quiso decir Jesús cuando oró para que sus seguidores estuvieran en este mundo, pero que no fueran parte del mundo? ¿Y cómo tú puedes lograr eso? Va muy en relación con lo que acabas de comentar. Y algo que se me ocurre es el agua y el aceite. Usted las puede mezclarlos, pero posteriormente se van a separar. El aceite va a estar en una posición y el agua va a estar en otra. Usualmente el aceite está arriba y el agua abajo. ¿Y qué podemos ver? Que podemos estar en la tierra, podemos pasar sobre ella, pero no contaminarnos y mantenernos separados. O sea, usted puede ir a donde están otras personas y llevarles el mensaje de Cristo. No significa que nos vamos a poner con las costumbres de ellos y hacer lo que hacen ellos para socializar. Simplemente dejarles ver a Cristo a través de tus acciones. Buscar qué podemos ayudarles, cómo poder simpatizar con ellos. No simplemente hacerlo y mirar para el lado o evitarlo. Hay personas que ni saludan y miran para el techo. Pero en ese sentido nos invita a nosotros a no ignorar a las otras personas, sino llevarles a Cristo, llevarles el mensaje de alguna otra manera. El martes nos dice el ministerio sanador de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo Jesús trataba a las personas? Con gracia y en una palabra, con amor. Y todos los días nosotros nos encontramos con personas que tienen necesidades físicas, emocionales y espirituales. Y Jesús estaba listo, ansioso para satisfacer esas necesidades a través de nosotros, ¿verdad? Cuando mostramos preocupación por esas personas que están tristes, están solas, están angustiadas. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Me gustaría leer primero Colosenses 4, 5 a 6. Dice, porque Jesús trataba a esas personas con gracia y con palabras de amor. Y nosotros podemos decir, yo trato a las personas que no conocen a mis amigos con amor.
o dirán, por ejemplo, a mí me pasa, yo no tengo muchos amigos acá, pues yo no voy a compartir, no tengo con quién compartir la palabra, pero con mi familia, ¿la trato con amor y con gracia? Vamos a buscar en Colosenses, hermanos, 4, 5 a 6. 5 al 6, perdón. ¿Qué dice? Colosenses 4, 5 al 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestra palabra debe ser siempre sazonada con sal. No dice aquí solo los de afuera. Ahí dice también, no te dice quién, dice para todos. O sea, nosotros debemos hablar a todos, incluyendo a nuestra familia, con palabras sazonadas con sal. Jesús pudo haber venido, cuando Jesús vino, y decirle a la gente, tú tienes eso porque te lo buscaste. Y hablarle de una manera como se lo merece a nosotros, como nos merecemos el pecado, pero no lo hizo así, lo hizo diferente. Y me gustaría leer en condición del niño a nosotros como padres, porque recuerden, hermano, que la lección no solamente es para leerla como el papagayo y para marcar que la leí. Tenemos que sacarle beneficio espiritual para cada uno, aplicarles a nuestra vida. Y en la página 31 dice, ¿cómo educaréis con éxito a vuestros hijos? No reprendiéndolos, porque no hará ningún bien. Hablad a vuestros hijos como si tuvierais confianza en su inteligencia. Tratarlos con bondad, ternura y amor. ¿Cuántas veces nosotros no tratamos a nuestros hijos con amor y ternura y bondad? Porque nos sacan de quicio, porque ya están desobedeciendo. Pero piense usted como hijo de Jesús. Cuando nosotros desobedecemos todos los días, cuando nosotros a veces le faltamos el respeto a Jesús, cuando nosotros no vamos a donde Él diariamente y Jesús nos sigue llamando con amor. Cuánta misericordia tiene Dios para con nosotros. Un acto bien importante que no quiero dejar pasar y fue cuando el centurión se preocupó por uno de sus siervos y le dijo a Jesús, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo, wow, ni aún en todo Israel ha encontrado tanta fe como la de este centurión. Y quedó escrito en la palabra para registrar la fe. Y obviamente, no era un judío. Y usualmente uno como cristiano piensa, bueno, estoy en la iglesia, soy adventista del séptimo día, ando todo bien, no hay problema. Pero a veces puedes estar en la iglesia y puedes estar perdido completamente dentro de la iglesia. Y más sin embargo, hay otras personas que están fuera de la iglesia y a veces tienen una relación personal con Cristo así con una fe, o sea, conocen a Dios inmediatamente y tienen una fe increíble. Y me puso a pensar ese ejemplo en que no debemos subestimar a las personas y no debemos menospreciar tampoco a las personas. Cristo fue un vivo ejemplo de esa situación en ambos lados. Hay otro punto importante y es con relación a que hay una necesidad fundamental en lo que necesitan los seres humanos y es la necesidad de una relación personal con Dios y la comprensión de que su vida tiene un significado eterno. La reconciliación con Dios en el mundo caído es nuestra mayor necesidad. Y digo, wow, si no tenemos esa necesidad, todo ser humano tiene una necesidad espiritual de ser llenada. Ese hueco, ese vacío, solo lo va a llenar Cristo Jesús, nadie más. Y me pongo a pensar qué está haciendo nuestra iglesia para marcar la diferencia en la vida de otras personas. Yo agradezco por lo menos esta iglesia está haciendo algo, está en la actividad involucrada de llevando comida a las personas necesitadas y está haciendo otras actividades, pero la actividad que el Señor nos llama primordialmente es evangelizar, llevar este evangelio. Y es interesante que estamos haciendo algo, pero aquellos que no están haciendo nada, es momento de recapacitar y decir, bueno, tenemos que hacer algo. Uh-huh. No solamente, ¿qué otras cosas podemos hacer para que estas personas puedan recibir
y tener sus necesidades satisfechas. Quizás podamos tener talleres de salud, porque las personas quieren estar sanas, talleres de cómo manejar el estrés, cómo dejar de fumar. Son muchos otros ministerios que podemos tener en la iglesia también para poder suplir esa necesidad, porque a pesar de que nuestra meta es llevarlas a Jesús, ellos no van a escuchar si su necesidad no está satisfecha. Sí, como menciona, hay múltiples talleres. Pueden ser talleres de cocina, talleres de jardinería, talleres de construcción. Hay muchas cosas por las cuales la iglesia podría satisfacer las necesidades de la comunidad, y de una manera u otra las personas se van a ver interesadas posteriormente en conocernos más, pero por algo, eso puede ser como, puede atraerlos por algo que les guste, porque si no te atrae nada, no vas a entrar nunca a la iglesia. Así que la iglesia tiene que buscar cómo llegar a las personas a donde están, que eso es lo que Jesús hacía. Cómo predicar el evangelio, y algo que Jesús hacía era sanar. El mensaje de ProSalud que tenemos nosotros en la iglesia es un mensaje muy completo, y debemos ahora en esta situación por el COVID y otras cosas, pues es bueno que tengamos el sistema inmune alto, y hay cosas que nosotros debemos hacer y cuidarnos, y esos consejos que sabemos los podemos compartir con otras personas que serían muy buen apreciados. Hay muchas cosas por las cuales podemos hacer. Hay una observación también, y es de qué maneras prácticas podemos guiar a las personas a las verdades espirituales cuando ministramos sus necesidades físicas y emocionales. ¿Qué maneras prácticas tú puedes utilizar cuando eso, pues las que acabamos de mencionar? Podemos hacer talleres, podemos llevar a la gente a clases de cocina, y adicional a eso también podemos buscar la manera de tener clases de Biblia, o hacer otro tipo de actividad que pueda atraer a las personas a la iglesia. Ok. Quiero recalcar algo que en Mateo 4, 23 al 25 dice. Vamos a leerlo. Mateo 4, 23 al 25. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Ahí vemos los tres aspectos que Jesús utilizaba. Era enseñanza, predicación y curación. Creo que tú tienes un poquito más que puedas ampliar en respecto. Sí, aquí mencionaba acerca de que en enseñar, instruir a pequeños grupos acerca de las verdades del reino, predicar, hablar a las multitudes acerca del amor de Dios y de su plan de redención, y sanar, liberar a las personas de sus problemas temporales de salud. Una cosa, también hubo una vez que nos cuenta en Marcos 1, 32 al 39, que Jesús estuvo en un lugar, al otro día luego de orar, se va y le dice a sus discípulos, vámonos para los otros lugares cercanos, pero todavía en ese lugar buscaban personas a Jesús para ser sanadas. ¿Y por qué Jesús se fue? ¿Por qué Jesús no se quedó en ese lugar? Y algo que me interesó, dice, porque Jesús... porque Jesús no era solo un obrador de milagros. Él tenía la misión de salvar a la humanidad. La gente prioridad. Lo buscaba quizás solamente para ser sanado, pero su misión era más allá de eso. Y usualmente a veces ocurre lo mismo en las iglesias. Hay muchas personas que van a la iglesia para que oren cuando están enfermos, para que tienen un problema financiero, están atravesando una situación difícil emocional. Están orando por un trabajo, pero inmediatamente se contesta la oración. ¿Qué pasa con la persona? Se desaparece. Y entonces es triste, pero hay personas que entran de esa manera por interés, pero hay otras personas que entran de una manera genuina. Ya concluyendo la lección del jueves, el tiempo apremia, hay un
texto que quiero enfatizar mucho es Mateo 25, 31 al 46, algunos textos. Y de eso me enfocarme solo en los 35 y 36, porque dice que cuando tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel viniste a mí. Y me pongo a pensar, ¿estamos haciendo eso como iglesia? Jesús es el remedio para la enfermedad mortal de nuestras almas, pero como iglesia de Cristo, ¿estamos viviendo la palabra de Dios? ¿Estamos trabajando para las personas que en realidad lo necesitan? ¿O el mundo está pereciendo y nosotros estamos tranquilos, echándonos fresquitos? Y no, esto está bien chévere aquí, bien cómodo. No estamos haciendo el trabajo. Hay otro punto importante, es que dice la salvación se obtiene por la gracia. Pero cuando Dios transforma nuestro corazón, nuestras acciones son distintas. Nosotros no podemos ser iguales una vez Cristo está en nuestro corazón. Si una persona conoció del Evangelio y no fue transformada, quedó igual, yo me atrevería a decir que nunca esa persona tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Porque las personas que conocen a Cristo Jesús vienen en una dirección, pero Cristo lo transforma y van en otra dirección. Es una manera distinta. En Isaías 58, 6 a 8, esto de que nosotros nos ponemos en primer lugar y nos olvidamos de los demás, porque es así, es desde hace tiempo, desde el pueblo de Israel. Esto va llevando y Dios va hablando y Dios va hablando. Y dice, en Isaías 58, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Y luego dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Tu luz como el alba, como hablamos ahorita. Cuando nosotros estamos con Dios y hacemos su voluntad, las personas van a ver esa luz. Así como vieron la luz de Moisés cuando salió, que vino de resplandor, así también nosotros seremos luces, pero debemos ponernos en las manos de Dios y hacer su voluntad. Algo que dice la lección es que cuando nosotros nos ponemos en primer lugar con esto de la parábola de los cabritos y las ovejas y nos olvidamos de servir a los demás, corremos el riesgo de perder la vida eterna. Hay una cita que tú habías marcado, no sé si la quieres compartir. Se trataba de la salvación que se obtiene por gracia, ¿verdad? Que es lo que estabas comentando. Y en el colportor evangélico dice, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza a la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Wow. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Aquí dice que es cuando el Espíritu de Dios se posesiona de cada uno de nosotros. Nosotros debemos pedir todos los días que el Espíritu de Dios se posesione para que podamos ser luz y podamos reflejar a Jesús. Si no, no lo vamos a poder hacer, porque por nuestra propia fuerza no podemos. Podemos intentar, pero vamos a fallar. Así que debemos pedir, y no solamente por la mañana, pedir que el Espíritu Santo nos dirija, es en cada momento de nuestro día. Debemos pedir que, Señor, ilumínanos, danos sabiduría, para entonces poder nosotros dar algo que tenemos, porque si nosotros vamos a las personas, pero si dando algo que no tenemos, la gente se va a dar cuenta. Y si usted es de las personas que dice, pues, yo no tengo un hábito de oración, yo no me pongo a orar y me duermo, o cosas así, busque la manera de caminar y entonces empiece a caminar y empiece a dialogar con Dios. Mientras está caminando, le dirán que usted está loco, pero pues quizás no le ve los audífonos, que ustedes son bien pequeñitos, usted está hablando por el teléfono, pero hable con Dios de esa manera, hable en voz alta y hable caminando, hable haciendo algo, pero déjenle saber
a Dios sus penas, sus dolores, sus sufrimientos y póngale a Dios sus planes. Yo estoy seguro que Dios va a abrir puertas, va a abrir caminos y no nos va a dejar desamparados en los momentos más difíciles. Ahí concluyendo la lección del viernes, hay varios puntos, pero hay un puntito que quiero recalcar, es que muchos no tienen fe en Dios y han perdido la confianza en el hombre, porque saben apreciar los actos de simpatía pero saben apreciar los actos de simpatía y de auxilio. O sea, lo que repetimos lo que mencionamos al comienzo de la lección, los actos abren más que las palabras. Un acto de todo corazón va a demostrar a las personas qué hay en el corazón de esas personas, un acto desinteresado, un acto con amor. Hay varios ministerios en la iglesia que pueden ayudar a la comunidad, pero nos debemos preguntar porque si nosotros representamos a la iglesia, ¿qué tú como miembro de la iglesia estás haciendo por tu iglesia? El consejo para esta mañana es que imitemos a Jesús. Si dice, bueno, yo no sé ni tengo idea de cómo crear un ministerio, pues lo más fácil es llegar a una persona que tenga un ministerio establecido, pero ponte a hacer algo, ponte a trabajar para la obra de Dios, y debemos ayudar al prójimo como Cristo lo hizo. Y Él satisfacía las necesidades físicas, mental y espiritual. Y hoy en día hay muchas necesidades. Hay mucha gente afuera que está con hambre y sed de la palabra de Dios y tienen otras necesidades. Pero no podemos hablarle de la palabra de Dios si la persona tiene hambre. Llénele la barriga, dele su bocado de pan o dele algo de comer y luego entonces le da la palabra de Dios. Así te van a escuchar. Y que lo que hagamos sea genuino y sea de corazón y sobre todo desinteresadamente. A veces nosotros por buena intención, por querer ser el cristiano que Dios quiere que seamos, de llevar el mensaje a otras personas, ya el primer día que conocemos a alguien, ya queremos meterle la iglesia por los ojos, como dicen. Pero bautizamos si queremos. Sí, tenemos que nosotros hacer amistad. Un proceso. Primero, Jesús se hacía amigo de las personas. Es un proceso, a veces largo, a veces muy largo, pero a su tiempo Dios traerá a esas personas. Y Dios no obliga a nadie, así que uno debemos seguir orando para que esos amigos que nosotros tenemos, que quizás todavía no han querido aceptar la verdad, Dios obre. Algún día ese corazón va a ser tocado. Eso es así. Vamos a tener una oración entonces para concluir el repaso. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, pedimos una bendición muy especial por todas las personas que están en sintonía de esta lección, así por aquellas personas que están afectadas de salud. Sé con cada una de ellas, pon tu mano sanadora sobre ellos y restabléceles su salud física, su salud emocional y espiritual, Señor. Por favor, bendice nuestra iglesia y ayúdanos a permanecer firmes y fieles hasta que tú vengas en gloria. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. Feliz sábado. Feliz sábado.